Vamos a explicarles cómo funciona un embalse. Un embalse es un lago que es artificial, es un lago que ha construido el ser humano para atender las necesidades del ser humano. Hay múltiples usos. Hay un embalse que se construye para almacenar agua, para abastecimiento de acueducto en una población, también para poder gestionar el riego en cultivos y también para producir energía eléctrica. Vamos a hacer énfasis en este caso particular de los embalses para generación de energía. EPM gestiona 8 embalses para generación de energía, que con esa energía de estos 8 embalses hoy estamos atendiendo aproximadamente un 30% de la demanda del país. Los embalses son muy importantes porque permiten almacenar agua en épocas de invierno y poder entregar energía en épocas de verano con esa agua que se almacena. Vamos a explicar cómo funciona entonces un embalse en una operación normal. Aquí tenemos una imagen que nos muestra el embalse que se encuentra en la parte superior. Aquí está la presa. Aquí podemos ver que hay unas presas que son construidas con tierra. También hay otras que son construidas con concreto, como esta zona de acá. Y hay dos elementos importantes. El agua que llega entra a una torre de captación que va por una tubería aquí por dentro de la montaña hasta la casa de máquinas, y de esa casa de máquinas se produce la electricidad y sale aguas abajo. También tenemos un mecanismo que es muy importante que lo entendamos, y es cuando el embalse se llena y llega al 100%, hay una descarga a través de un vertedero. Estos vertederos están diseñados para controlar las crecientes más altas que ha habido en la historia que tenga registro de este río. ¿Para qué? Para evitar que se logre un sobrepaso del agua por encima de la presa. El agua sale por este vertedero y llega también al cauce del río. Tenemos aquí el embalse, que es una batería natural para poder guardar agua en unas épocas y utilizar el agua en otras épocas para producir energía. Entonces tenemos aquí la captación, el agua entra por esta tubería, llega a la casa de máquinas, se produce la energía y luego de producirse la energía, el agua fluye y sale nuevamente al cauce del río. Cuando el embalse llega a su 100%, se abren las compuertas o se deja que el agua fluya por un vertedero, que ahorita voy a explicar cómo funcionan los tipos de vertedero. Se deja que el agua pase para controlar precisamente las crecientes que llegan y vuelve el agua del río a pasar por el vertedero y por la descarga de generación. Así funciona normalmente un embalse. Siempre tenemos un diseño de la presa y un diseño del vertedero para controlar las crecientes más altas que hemos registrado históricamente. Eso, digamos, que está diseñado para controlar esas crecientes y gestionar esos incrementos súbitos de lluvias que estamos teniendo. Aquí tenemos una imagen de Hidroituango. Aquí vemos la presa, aquí está el embalse. En esta zona de acá están las tuberías donde se capta el agua, que baja por acá dentro de la montaña a la casa de máquinas, y finalmente, después de producir la energía, el agua sale por esta descarga nuevamente al cauce del río Cauca. En este momento tenemos vertimiento, como podemos observar acá por el vertedero, pero siempre estamos controlando cuánta agua sale por el vertedero y cuánta agua estamos descargando, para garantizar que aguas abajo no haya una situación de alerta frente a riesgo de inundación para las comunidades. Eso lo estamos monitoreando permanentemente, lo monitoreamos 24 horas, los 7 días de la semana. Eso nos permite a nosotros decir que hoy estamos operando de manera normal con el embalse de Ituango y con los otros embalses del país. Siempre tenemos además una herramienta muy importante, que es el monitoreo aguas arriba de la presa, para poder identificar si viene una creciente. Aquí tenemos
dos tipos de vertedero. En este caso estamos hablando del embalse de Porce 3. Aquí está la presa, aquí están las compuertas, porque hay vertederos que funcionan con compuertas como este, cuando hay ríos que tienen un gran caudal y hay que gestionar el flujo de agua que se deja pasar, porque son ríos de un gran caudal y embalses que tienen pocos días de capacidad de almacenamiento. Entonces tenemos que estar controlando permanentemente la descarga que tenemos a través de cómo graduar el flujo con las compuertas. Hay otro tipo de vertederos, como por ejemplo el de la presa de Río Grande 2. Aquí tenemos el embalse. El embalse tiene un vertedero a flujo libre, porque el caudal del río no es de incrementos fuertes tan significativos en un momento del tiempo. Entonces el embalse amortigua la creciente y cuando ya se llena empieza a verter a flujo libre, es decir, sin compuertas. Pero siempre estamos, como les mencionaba anteriormente, garantizando que el flujo del vertedero y lo que se descarga por generación no afecte a las comunidades aguas abajo. Considerando que estamos en un entorno de cambio climático, es decir, de eventos de extremas lluvias y de extremas sequías, tenemos que estar haciendo un monitoreo permanente de cómo se comportan las lluvias y los caudales que llegan a los embalses. Para eso tenemos un centro de monitoreo que tiene una visual de todas las variables hidrometeorológicas, de estabilidad de las presas, de estabilidad de los taludes, para que podamos actuar en tiempo real frente a alguna alerta. Nosotros estamos monitoreando 24 horas al día durante los 7 días de la semana el comportamiento, especialmente en estas épocas, de los caudales con estaciones de medida que se encuentran varios kilómetros aguas arriba del embalse. Por ejemplo, para el caso de Ituango, tenemos la manera de identificar con estaciones de medida en diferentes puntos del río Cauca con qué antelación podemos prever que va a llegar una creciente aquí, a este punto donde está la presa. Tenemos medición en La Virginia, en Bolombolo, aquí en el punto donde llega el agua del río al embalse, que se llama Olaya, en el sitio de presa, cuánto descargamos por el vertedero y por la producción de energía, y también en otros puntos aguas abajo hasta llegar inclusive a sitios como Nechí. ¿Qué nos permite esto? Por ejemplo, para acá, si identificamos una creciente que viene a la altura de La Virginia, tenemos 40 horas de antelación para poder ir gestionando el nivel del embalse, la descarga y poder amortiguar una creciente que pueda venir. Ya luego en Bolombolo estamos hablando de 12 horas y en Olaya, entre Olaya y la presa hay 2 horas. Todo esto lo tenemos monitoreado de manera permanente y articulado además con todas las autoridades para gestión de riesgo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, el DAGRAN, todos los consejos municipales de los municipios aguas abajo de la central están siempre con información en tiempo real de cualquier alerta, de manera que podemos ir gestionando estas crecientes con la operación del embalse y garantizando que las comunidades aguas abajo puedan estar tranquilas, y cuando haya una situación de una creciente muy significativa, que las va a haber, vamos a estar preparados, siempre articulados con las autoridades del orden nacional y departamental para garantizar la vida, el medio ambiente y la infraestructura.